bueno, maratónico, ¿no? Trabajando como nos toca a todos los peruanos, esforzarnos para seguir capacitándonos, es importante eso. Doctores, comentarles que miren, como River nos había señalado hoy día en la jornada maratónica que venimos teniendo de capacitación, miren, hemos conversado con una universidad, si ustedes también tienen cercanía a alguna entidad universitaria, ahora hay una, bueno, ya desde el 2021 se les exige que tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, y con especial énfasis en las universidades, en los centros universitarios, se activen mecanismos o protocolos para viabilizar las denuncias. Ustedes saben que dentro, así como dentro de los hogares, que justamente ahí se dan estas asimetrías, se da una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de niñas, así lo dice el informe de la Defensoría del Pueblo, dentro de los espacios universitarios, dentro de los espacios laborales. Miren ustedes, hoy no vamos a conversar de eso, hoy no tenemos esta clase respecto al hostigamiento sexual dentro de los espacios laborales, pero también es un tema bastante importante porque se activan una serie de mecanismos con las denuncias en ese tipo de casos. Así que también hay que estar atentos a eso porque muchas veces pensamos de que una vez que se activa, por ejemplo, a nivel de un espacio laboral el tema de violencia, se identifica un tema de violencia, ya no podemos recurrir al Poder Judicial. Y eso, miren, tiene en realidad que evaluarse en el caso concreto. Les comento rapidito, esperando que se vayan conectando, que por ejemplo tuve un caso que se dio en una empresa, no voy a precisar mucho el caso, porque bueno, ya saben que yo me desempeño como juez en la Corte de la Libertad, pero vamos a comentar un tema ahí donde se pudo identificar algunas conductas sexistas, incluso en el lenguaje que utilizó un socio de la empresa para referirse a una mujer, insultos muy determinados que estaban desbordados del tema laboral. Entonces, sí se pudo activar respecto a las medidas de protección. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Vamos primero a dar inicio a la presentación que Rider nos va a hacer, pero más o menos quería comentar con ustedes que los tipos de violencia son muy amplios, cada vez se están incluyendo nuevos tipos de violencia, hay que estar atentos, no sé si han visto, y si Rider puedes dejar el link del videíto que hemos grabado, estamos también con Udeópolis grabando unos videos de clases, pero así muy chiquititas, por ejemplo, en el tema de los tipos de violencia, en los nuevos tipos de violencia que ahora se han incorporado, nuevos tipos y modalidades, doctores, en abril se ha dado esta modificación al reglamento de la ley 30364, así que sería bueno que lo dejes en la cajita para hacerle un clic que ustedes puedan ver. A ver, vamos a ver si lo ponen por aquí, el link del Facebook. Bien, Rider, esa es tu misión, adicional a la presentación. Por ejemplo, hay que nosotros que estamos en el tema de violencia, hay que tener claro los temas de los ámbitos, hay que definir bien los ámbitos, no confundamos por favor los ámbitos de protección con el ámbito de la sanción. Aquí en Udeópolis hemos venido capacitando ya cerca de 2 años y medio respecto a ello, entiendo que siempre hay personal nuevo que se incorpora, que se une a esta línea de capacitación. Yo la verdad que a Udeópolis considero mi familia porque hemos crecido juntos, hemos logrado fortalecernos respecto al tema de la violencia contra la mujer, nos sumamos como institución, nos sumamos como ciudadanos, como funcionarios, respecto a esta lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres como grupo vulnerable, pero hay otros grupos que también nosotros defendemos. Y eso lo pueden ver y revisar siempre los cronogramas de capacitación en la página de Udeópolis, www.udeopolis.com, ¿verdad, Rider? Sí, doctora, en estos momentos justo voy a compartir, a ver si puede ver, doctora. Quería que lo pongas en la cajita para que ellos le hagan un clic y puedan ir a... Le voy a enviar el link del Facebook para que ellos ingresen directamente. Justo en estos momentos. ¿Sabías que en el Perú no solo existe la violencia física, psicológica y sexual? El Estado peruano también protege a las personas contra la violencia patrimonial o económica y recientemente ha incorporado un nuevo tipo de violencia referido al acoso judicial.
Esto es, cuando los denunciados hacen un mal uso de las herramientas judiciales para generar una afectación en la víctima. Excelente, Muchísimas doctora. gracias. Yo pensé que lo íbamos a compartir. Chicos, a darle, ahí la publicidad está en la página, siempre es bueno interactuar con ustedes, la verdad que yo estoy muy agradecida porque ustedes hacen justamente que nosotros nos sigamos vigentes en ello. Y en respuesta a ese cariño que ustedes siempre vienen dando a la institución, a Audiápolis, voy a compartir hoy día lo que siempre les tengo acostumbrados, el material para que ustedes que les gusta el tema de violencia, sobre todo, estén al tanto de algunas situaciones, de algunas, tal vez, protocolos o directivas que se vienen emitiendo en el Poder Judicial, pero que no se comparten, no hay mucha publicidad respecto a eso. Así que hoy vamos a trabajar porque ese es el documento ahora, a nivel de Poder Judicial, uno de los más importantes que venimos todos los juzgados de violencia utilizando. Así que hoy los voy a compartir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio, Reader, Excelente. sexista. Muchas gracias, chicos. Estoy leyendo sus comentarios también. Bueno, chicos, en el tema de sexista vamos a precisar bien el tema más adelante, pero bueno, aunque rapidísimo. Una cosa es el tema del hostigamiento sexual que les venía comentando, que es, tenemos una ley específica, tenemos un reglamento específico, pero en la amplitud del concepto se incorporan también conductas sexistas. Respecto a la conducta sexista, no necesariamente está referido a la terminología de utilizar, por ejemplo, jueza o juez. En realidad eso ya la Real Académica incluso ha dicho que la posibilidad que usted pueda utilizar la palabra juez o jueza, o femenino o masculino, es indistinto respecto a lo que usted quiere referirse, es ya a la libre elección. No existe un protocolo o un canon único para poder usted referirse a lo que considera o cómo usted lo relaciona. Pero sí el tema sexista está referido, por ejemplo, a algunas conductas dentro de los espacios laborales en la que tenemos la falsa idea o hay que desmitificar de que consideramos que la ley de protección o la ley de hostigamiento sexual, contra el hostigamiento sexual, está referido solamente a esas conductas de carácter sexual como tal, es decir, aquel, por ejemplo, jefe que invita a salir de manera constante pese a ese rechazo que tiene una subordinada, por decirlo en una línea jerárquica, y que empieza a acosarla tal vez, a querer tener algún contacto adicional a lo que es el tema laboral. Se piensa que solamente esa ley protege eso, pero no, la ley y el reglamento también protege situaciones de conductas sexistas. Y ya se ha definido que es una conducta sexista, sino que está referida a un estereotipo. Ojo, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces, puede ser que la jefa o el jefe pueda relacionar algún rol determinado por ser hombre, diferenciándolo o de manera discriminatoria respecto a una mujer con un rol determinado. En este caso, el hostigamiento sexual dentro de los espacios o entidades, públicas, entidades privadas o centros universitarios, según la última modificación del reglamento que se ha dado en el año 2021, abarca muchos más supuestos. Por eso había sido que me había referido. Bueno, ya hicimos esa precisión. Bien, pero hoy estamos dando inicio y vamos a hablar acerca de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ahora, yo quisiera empezar de alguna manera hacerlo esto pauteado para que tengamos claro y no nos perdamos en la diversidad de información y leyes que tenemos. Hay que hacer una pausa tal vez y decir, sí, efectivamente hemos generado un desorden por parte del Estado. En aras de querer proteger este grupo vulnerable, un grupo vulnerable, mujer, una categoría vulnerable, mujer, grupo mayoritario, sí, efectivamente, y eso lo dice la Defensoría del Pueblo, el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como grupo vulnerable mayoritario. Efectivamente, Pedro, vamos a ser precisos y puntuales. Entonces, tenemos algunas otras categorías vulnerables que pueden ser protegidas de algún tipo de violencia en el país. En el Perú, ¿el Estado peruano lo protege? La respuesta es sí. No nos quedemos solamente en el tema mujer. Podemos proteger, bueno, no es que podemos, se tiene que proteger algunas otras condiciones de vulnerabilidad. Entonces,
vamos a empezar a estudiar el tema de la violencia, de los tipos de violencia, las manifestaciones de violencia o las modalidades de violencia, quiénes son los sujetos activos, quiénes pueden ser los sujetos pasivos, porque hay muchas dudas sobre eso. Hay preguntas como, por ejemplo, doctora, ¿puede cometer violencia contra la mujer una mujer respecto a otra mujer? ¿Y cuál es la respuesta? Si quieren la van escribiendo en la cajita de los mensajes. Puede cometer violencia una mujer sobre un hombre respecto a esta protección de la ley de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Claro que sí, muy bien. Entonces, tenemos que tener claro eso, porque aún, insisto, el nivel de difusión, claro, hay hombres maltratados, claro que sí. Que no sean el grupo vulnerable o el grupo vulnerable mayoritario no significa que no existen. Y sobre todo, en el tema de que el género, como nos menciona Alison, no solamente, señores, se centra en hombres y en mujeres. En el tema de la violencia de género, porque recordemos que tenemos una política de igualdad de género, que es la política vigente, tenemos otros grupos vulnerables. ¿Dónde dejamos, por ejemplo, la violencia que recae en nuestros niños, niñas, en nuestros adolescentes? No todo es hombre y mujer, porque estamos con un estereotipo identificando en mujer el caso de Amber Heard y en hombre el caso de Johnny Depp. No, señores, el tema de la violencia se puede dar en cualquier grupo etario, se puede dar en cualquier tipo de raza, origen, sexo, se puede dar en algunas situaciones que, por ejemplo, tengan alguna condición de vulnerabilidad. Me dicen, si la razón de estar de los ligamentos es el rol del poder del artículo, esto debería ser más objetivo, admirar mujer contra mujer. Bien, escúchenme, vamos primero a clarificar situaciones. Lo del hostigamiento tiene su ley propia. Hoy vamos a hablar de la ley 30364, que es como que la ley que va a soportar, y que incluso esta se da en el año 2015, o sea, tenemos una ley que se ha venido, o que ha venido siendo modificada, ha tenido modificaciones, pero para ya tenerlo claro, vamos a compartir mejor las diapositivas, ya tenemos 370 conectados, y vamos a empezar para tener clara esta línea de tiempo, porque si no se me van a perder con tantas modificaciones que hemos venido haciendo últimamente. A ver. Aquí estamos. Incluso, mira, el chico que me escribió aquí, Pedro Martín, incluso no solamente por nivel jerárquico, en la última modificación que se ha dado, incluso dice de igual cargo, no necesariamente tiene que ser de jefe a subordinado, se dan también opciones de igual cargo. Es con una amplitud de concepto. Bien, chicos, lo vamos a hacer bien rapidito esto, pero como aquí en este curso vamos a iniciar, tenemos que tenerlo claro. Miren, voy a tratar de correr porque 2 horas nos va a quedar bastante corto para todo lo que tenemos que hablar en esta primera clase. Chicos, para que tengamos claro el tema, ¿por qué se inician estas confusiones y por qué ustedes me han dado una respuesta muy certera y me dicen, doctora, claro que se puede dar de mujer a mujer, claro que se puede dar de hombre a mujer, claro que se puede dar de un niño, por ejemplo, de 8 años a su vecino, o que este sea sujeto pasivo, una violencia que se dé de un vecino a un niño de 8 años, también se puede dar? Y eso que hoy vamos a hacer una preguntita ahí, una preguntita capciosa, porque no está tan literal nuestro artículo 7 del texto único ordenado. Pero bien, empezamos. A ver, con la mente abierta totalmente para poder captar esta situación que se vino dando en el país. Miren, en esta única diapositiva tenemos aquí la situación que se vino dando desde el año 2015. Se implementó un plan nacional de lucha contra la violencia hacia la mujer, categoría vulnerable, mujer. Aquí sí, entiendo, había un énfasis en que protejamos prioritariamente a la mujer. Por eso que como producto final se emite la 30364. Ahí la ven ustedes, aquí le estoy resaltando. Esta 30364 se emite en el 2015. ¿Qué quería esta ley 30364? Prevenir, o sea, coge todo el ciclo. Prevención, sanción, erradicación, respecto a la violencia, no solo de la mujer, sino también de los integrantes del grupo familiar. ¿Qué pasó posteriormente? Se eleva un nuevo plan
mucho más amplio y nos habla de la violencia de género. En el género involucra no solamente a la mujer, no solamente integrantes del grupo familiar, sino te dice, dentro de los integrantes del grupo familiar, ponme especial atención, categorías vulnerables. La gran pregunta, ¿dónde encontramos las categorías vulnerables? Revisemos nuestras reglas de Brasilia, sobre todo la última actualización que se ha dado en el 2018. En estas reglas ustedes tienen todas las categorías, tienen más de 100 reglas, y de categorías, por ejemplo, que está el tema de los migrantes irregulares, mujeres en condición, mujeres seropositivas, afrodescendientes, comunidades nativas, mujeres indígenas, tenemos varias categorías vulnerables, perfecto. Entonces, debemos recordar que nuestra política nacional de igualdad de género es la política que actualmente está vigente, porque las otras ya cerraron, pero eran planes. Tenemos nuestra política que está aperturada desde el año 2019, y sobre esa base se han elaborado algunos documentos como estrategias para prevenir esta violencia, porque el Estado se ha dado cuenta que pese a que tiene los documentos normativos, no ha logrado reducir índices de violencia. ¿Cuál es la forma de reducir índices de violencia en un país que tiene en este caso altos índices, sobre todo de violencia en mujeres, y sobre todo dentro de ese grupo, por ejemplo, en niñas? Porque el informe de la Defensoría del Pueblo nos dice, el alto índice recae en niñas, y ¿saben en dónde? En los supuestos espacios seguros, hogares. Entonces, eso es un tema alarmante, y por eso es que el Estado tiene que venir implementando y modificando normas, porque quiere reducir violencia en niños, quiere reducir violencia sobre todo en niñas, y quiere reducir violencia en hogares, porque ahí son los altos índices, los más elevados se dan dentro de estos espacios. ¿Quién nos ha traído eso? La pandemia. La pandemia ha hecho que se comparta mucho más tiempo con los denunciados o con los supuestos agresores, y la poca comunicación que se podía tener de manera física, por ejemplo, en el tema de etapa escolar, por ejemplo, con los profesores, ¿no? Recordemos que a nivel de las UGELES tenemos un protocolo que incluso el Ministerio de Educación ha establecido para aquellas situaciones de que, por ejemplo, se dan castigos físicos dentro de los hogares, pero que con manifestación o con contacto o con conocimiento en los colegios o en los centros educativos o en las instituciones educativas. Hay un protocolo de atención inmediata a este niño, y justamente hemos tenido un caso terrible de un castigo físico de madre y padre a un niño de 8 años, y este niño se ha ido así en esas condiciones al colegio, porque el maltrato fue porque no quería ir al colegio, pero tan fuerte fue el maltrato que el niño llega al colegio sin poder siquiera sentarse. La profesora se da cuenta, como ya regresamos a las clases presenciales, la profesora identifica, activa el protocolo, lo lleva al centro médico y identifican que tenía ya una fractura, miren, en el pie. O sea, el pie había sido tal que había fracturado a este niño. Entonces se activó todo un protocolo, porque el Ministerio de Educación tiene su propio protocolo. Pero efectivamente aquí hay un grupo vulnerable, que es en el caso de niños, y debe trabajarse fuertemente el tema de difusión de, por ejemplo, escuelas libres de violencia, o que se pueda dar una detección temprana de estas situaciones para que inmediatamente se puedan emitir las medidas de protección, y también que se inicie el proceso penal correspondiente. Bien, perfecto. Miren, hay algunos documentos normativos que nosotros tenemos que tener claros, que están presentes respecto a lo que es violencia contra la mujer. Documentos tan importantes que tienen que estar en nuestro quehacer diario, ya sea nosotros como actores con poder de decisión, ya sea como funcionarios públicos, al momento de emitir resoluciones administrativas referidas al tema, a nivel de centros educativos, a nivel de municipalidades, gobiernos regionales o alguna otra institución. ¿Qué necesitamos tener? Claro que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de nuestro derecho interno y tienen jerarquía constitucional. Esto lo establece el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Recordemos que en esta convención ya se establece la vida libre de violencia, tanto en espacio privado como en espacio público, es decir, vida privada y vida pública. Ya no era un problema solo privado el tema de la violencia contra la mujer, sino también era un tema
público. Y este tema público, un problema o mal que aqueja a la sociedad, incluso se ha visto visibilizada en la sentencia 3378 del 2019, emitida por el Tribunal Constitucional, donde claramente dice el tema y el problema de la violencia viene a constituir un problema público y un mal que afecta, que viola derechos constitucionales. Perfecto. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Qué importante, porque miren ustedes ya en el quehacer, y me imagino que con las siguientes clases van a clarificar mucho más, algo que me preguntan mucho: doctora, ¿qué pasa con el tema de las agresiones mutuas? Cuando existe violencia por parte del denunciante respecto al denunciado, o la víctima respecto al denunciado, y también el denunciado también se convierte en víctima en alguna oportunidad, por ejemplo, en una relación convivencial, y también ambos tienen medidas de protección, unas tienen medidas de protección en un juzgado, el otro tiene en otro juzgado, se genera una situación de violencia. Lo que la Defensoría del Pueblo ha dicho a los jueces o a los operadores de justicia, a los fiscales, etcétera, dice: hey, señores, tengan en consideración que se está haciendo un mal uso de las herramientas judiciales. ¿Qué significa? Que estamos utilizando las herramientas judiciales para que, si yo me considero víctima, voy y denuncio a la otra persona, al que en esta oportunidad lo estoy denunciando, se va a otra comisaría y él dice: no, yo soy la víctima. Uno es por violencia psicológica, el otro por violencia física. Incluso en ambos casos puede haber hasta certificados médicos, y que ambos son o presentan lesiones, por ejemplo, de 3 o 4 días de incapacidad temporal. Hay certificado médico en ambos casos, pasaron médico legista, pasaron informe social, pasaron informe psicológico. En un juzgado uno es el agraviado o la víctima, y en otro juzgado la otra persona ha hecho un cambio de rol y él es la víctima. Me dicen: doctora, ¿qué pasa en ese tema? Miren, ¿saben qué cosa va a suceder? En el caso de que en ese conflicto familiar, en ese entorno que muchas veces está ligado por el tema de la tenencia, por el tema del régimen de visitas, es tan común en mi juzgado que cuando yo reviso las denuncias, en realidad lo que están haciendo es el papá señalar a la mamá que no está criando correctamente al niño, que tiene un moretón el niño en la espalda, tal vez, que lo baña con agua helada, que lo grita, que lo humilla. Y en otro proceso la mamá dice: no, él cada vez que viene le dice cosas malas de mí, lo hace llorar, lo insulta, etc. Entonces, como en ninguno de los casos, muchas veces se anexan medios probatorios, y como dentro del proceso de violencia se le da una especial valoración a la declaración de la víctima, o a la supuesta víctima, o la que indica ser víctima, entonces aquí las cosas se complican. Pero ¿qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? ¿Y qué es el rol que se ha asumido también en el último protocolo que se ha emitido, que les voy a compartir en este momento? Lo que tenemos que delimitar en ese conflicto es que en realidad esa violencia va de ambos lados, tanto el padre como la madre. No es que porque la madre es mujer, entonces como es mujer, a ella es la víctima de violencia. No funciona así. Funciona que existe una situación de violencia que está afectando ¿a quién? Al niño. ¿Y qué es lo que el Estado tiene que, o a quién que... Aviso de Google Chrome. ¿Qué es y cuándo se presenta? ¿A quién debe proteger el Estado? El Estado debe proteger a este niño. ¿Por qué? Porque tenemos una convención vigente, que acá está, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esta convención me exige de que yo haga un aseguramiento de que el niño va a tener una vida libre de violencia. Y no la tiene, porque su desarrollo es... el aspecto integral de este niño se está viendo afectado por estas discusiones, por estos maltratos y esta violencia que se está ejerciendo delante de este niño. O incluso no necesariamente él tiene que ser el que está viendo esa situación, sino también puede darse incluso en algunas situaciones que he tenido casos de que me dice: no, doctora, pero el niño no lo está viendo porque él está en su cuarto. No, pero él está viviendo el espacio de violencia, está dentro de un espacio de violencia, indistintamente que esté en su cuarto y que ustedes estén peleando en su cuarto o en la sala. O sea, el niño está viviendo, y sobre el niño es que voy a emitir las medidas de protección cuando veo un caso así. Entonces, hay que tener claro esa situación, porque se está dando mucho, se está mal usando por el tema de la tenencia. Muchos creen que yo denuncio hoy a la mamá de mis hijos para que yo pueda tener la tenencia luego, pedir la tenencia temporal, y hasta que el juzgado de familia me determine, ya la juez de violencia me dio la tenencia temporal. Entonces yo, como tengo la tenencia, voy a pedir los alimentos también. Entonces, ojo aquí, se está haciendo un mal uso de las herramientas judiciales definitivamente. O cuando yo no tengo la tenencia, sino la tenencia de
facto, por decirlo así, lo tiene la otra parte, pero yo ya no quiero pasar alimentos porque tal vez mi condición económica, no sé, yo ya no quiero hacerlo en mi condición de hombre o mi condición de mujer. ¿Y qué hago? Llego un día a la casa de la persona de la que tiene en realidad la tenencia y le digo que mi hijo me contó llorando de que su mamá, por decirlo así, lo baña con agua fría. O que lo humilla, le dice algún adjetivo peyorativo o alguna situación así. Y si no hay una investigación, no investigación, porque eso es el ámbito penal, pero sí mínimamente una valoración, y esto es una exigencia que se ha dejado, que se ha perdido, y por eso aquí prendo las alarmas, porque nosotros tenemos como jueces que regirnos a un protocolo vigente, a una ley vigente. No podemos simplemente con la declaración de la víctima otorgar medidas de protección y variar, incluso emitir una variación de tenencia o dar una tenencia temporal, si no, si bien es cierto la ley de por sí o el decreto legislativo 1470 no me exige la realización de una audiencia, porque todavía estamos en la emergencia sanitaria, pero hay que tener, en mi caso, por ejemplo, me doy el tiempo de llamar a ambas partes, ¿no? Les llamo por teléfono, utilizo mi medio tecnológico para eso y puedo tener mayor información para poder delimitar el conflicto. Y solo así emitir mi medida de protección. Yo no puedo emitir medida de protección. Si bien es cierto, dice, cuando la declaración es cierta, es contundente, se ha venido manteniendo a lo largo de los actuados policiales y los actuados judiciales, se le tiene que dar una mayor valoración. Pero igual es importante insertar, antes de emitir las medidas de protección, alguna situación adicional que me permita otorgar de manera razonable, proporcional una medida. No emitir una medida simplemente porque, bueno, en razón de la carga o en razón de que es mujer, voy a emitir una medida de protección. Eso no funciona así. Y si eso estuviese funcionando así dentro de sus distritos judiciales, ustedes tienen la opción de quejar a los jueces que emiten de esa manera, o también utilizar los recursos correspondientes, que es el recurso de apelación. Y créanme que en la sala no necesariamente esa medida va a ser confirmada. En la sala se da la opción incluso a la realización de una audiencia. En las salas que he visto, muchas veces convocan audiencia, ¿no? Pese a que es una facultad respecto a la medida de protección, pero lo hacen. Y al momento de en la sala, cuando hacen su informe oral, que bueno, no es una audiencia, no es el informe oral, ahí tienen en amplitud la delimitación del conflicto y las medidas que son muchas veces son declaradas nulas o revocadas de acuerdo a lo que corresponde. Perfecto. Entonces es importante aquí conversación sobre los derechos del niño, sobre todo cuando los padres hacen un mal uso de esta herramienta judicial, es decir, para tener un provecho respecto a la tenencia o a los alimentos. Eso se está usando mucho en este tiempo, se está viendo mucho y está mal, porque nosotros como abogados no podemos permitir también que si se están creando herramientas judiciales justamente para proteger a un grupo vulnerable, no podemos empezar a hacer un mal uso de esto, porque si no empieza esa desconfianza de la ciudadanía. Bueno, hoy día vi el 25º informe de la Defensoría del Pueblo en su 25 año de aniversario de creación. Y sigue siendo el Poder Judicial una de las instituciones casi top de descrédito de la ciudadanía. O sea, creo que está en 2 o 3 en este informe 25. Entonces, también colabora a este descrédito, más allá de algunos factores como la corrupción, etcétera, también que a veces las normas o los marcos normativos que emitimos no son muy claros, y eso hace que los procesos cada vez se compliquen más. En el caso de violencia, ojo aquí, por eso es que tenemos que estar bien capacitados, incluso como operadores, como ciudadanos, como abogados, como estudiantes, porque nos puede dar pie a muchas injusticias, y eso es lo que está sucediendo. Por eso les digo, prendo alarmas. Ustedes como abogados, hay muchos abogados que han conversado conmigo y me dicen, doctora, es el colmo, se está haciendo un mal uso, se está dando opción a una falsa denuncia, los jueces le dan todo prácticamente a la víctima, le creen para darle una medida de protección. Ojo, no funciona así, porque nosotros tenemos 2 ámbitos, un ámbito de protección, un ámbito de sanción. El que se determine que es agresor o no, eso se va a ver en el ámbito de la sanción, no en el ámbito de protección. En el ámbito de protección lo que yo intento es, claro, una medida razonable, una medida adecuada, en el caso si tengo el indicio razonable de la configuración de la violencia. Si yo tengo el indicio razonable de la configuración de la violencia, entonces yo emito una medida de protección
proporcional. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Factores. Factores respecto a la víctima y factores de riesgo respecto a la víctima y factores también de vulnerabilidad respecto a la víctima y factores también respecto al comportamiento del supuesto agresor o el denunciado. Ojo con eso, perfecto. Sé que hay muchas personas que están levantando la mano, pero si recién vamos en la primera hora y doy pase al levantar de mano, no vamos a poder, porque ya me ha sucedido, avanzar con la clase. Y las personas queremos aprender con esto. ¿Y qué les parece si después, media hora antes, doy pase a las preguntas para no confundirnos? La idea es que vayamos tranquilos y avancemos para que podamos entender. Perfecto. Entonces, ya les mostré lo del Plan Nacional vigente, lo de igualdad de género, la política, perdón, ya les mostré los documentos normativos que, ojo, no están simplemente para adornar la diapositiva. Ya les comenté cómo utilizamos la Convención sobre los Derechos del Niño, cómo utilizamos el tema de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación, porque protege tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aquí está un documento tan importante que no es tratado, pero son las reglas de Brasilia y su actualización, porque ahí ustedes van a encontrar, señores, muchas actualizaciones de conceptos, muchas actualizaciones respecto a nuevas categorías vulnerables. Eso es importante que ustedes revisen. Perfecto, sigamos avanzando. Y ahora ustedes miren, doctora, ¿y cómo se ha dado esta línea de tiempo en el caso de violencia? Sencillísimo, miren. Nosotros teníamos una ley anterior, una ley que fracasó, una ley que no funcionó, que era la 26260. ¿Por qué? Porque usted señalaba hoy día, iniciaba su proceso, le señalaban su audiencia de aquí a 2 años. Y encima se reprogramaba y se daba la opción del archivo, la persona incluso ya cuando llegaba a la audiencia ya llegaba en una nueva relación con la persona, tal vez incluso la familia ya se amplió, entonces no funcionaba para nada. Entonces, ¿qué dijeron? Se emite la ley 30364 en el año 2015, una ley mucho más amplia, con una visión de protección a un grupo vulnerable, mujer, pero también a los integrantes del grupo familiar, pero igual se quedó corta. Se quedó corta, ¿por qué? Porque el tema de género era mucho más amplio y la ley 30364 no lograba abarcar todos esos supuestos. Entonces, se empezaron a dar situaciones también coyunturales como el incremento de feminicidios en el país, incrementos de casos emblemáticos referidos a temas de violencia contra las mujeres. Entonces, se empezaron a dar algunas otras normas, como por ejemplo la 30862, el decreto legislativo 1323, que el 1323, ojo, es un hito porque modifica artículos del Código Penal. El 1386 también, el decreto legislativo 1470. Este 1470, acá vuelvo a prender las alarmas, se emite en el tiempo de la emergencia sanitaria. Y en el tiempo de la emergencia sanitaria, en este caso, entiendo, el Estado se puso en el supuesto, si las víctimas de violencia no van a poder concurrir físicamente, entonces utilicemos la virtualidad para poder concretar la atención a la víctima. Entonces dijo, bueno, vamos a generar también aquí de que si usted no puede conseguir irse a pasar certificado médico legista, no puede irse a pasar por el psicólogo porque ya no estamos en una situación de pandemia, de inamovilidad, y las situaciones de violencia seguían dándose, entonces yo no voy a poder cumplir con anexar todo eso para que ya sea la policía o el Centro de Emergencia Mujer remita esos actuados a al Poder Judicial. Entonces, flexibilizó de alguna manera y dijo, bueno, solamente con la información que tienen a la mano. ¿Qué información tienen a la mano? Tengo la declaración de la víctima, tengo tal vez la incidencia policial, ¿no? Lo que me manifiesta, pero no tengo nada más, doctora. ¿Lo remitimos o no? Tienes la obligación de remitirlo, porque el 1470 te dice con lo que tienes remite. Ya la juez tendrá, o el juez tendrá que activar con el principio de debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, que conseguir alguna documentación adicional, en el caso lo considere, y si no, analizar si corresponde emitir la medida solo con lo que tiene o los actuados que le han sido alcanzados. Una situación que generó, incluso un proceso se fue hasta el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el tema de llenar la ficha de valoración de riesgo, en el que no estuvo presente la parte, no es necesario que esté presente la parte denunciada, pero él cuestionó esta afectación a la parte denunciada del principio del debido proceso, de que esta
el hecho de que el principio de inocencia sea prácticamente derrotado, y algo que el tribunal le dijo: en el ámbito de protección no derrotamos el principio de inocencia porque eso se ve en su espacio de sanción, en los espacios que se pueden dar una audiencia, un juicio oral donde se pueda determinar si es culpable o no, o si se derrotó el principio de inocencia o no. ¿Por qué se daría una exigencia en el ámbito de protección si prácticamente en el ámbito de protección lo que queremos justamente es proteger la integridad de la víctima? No estamos hablando aquí del agresor. Pero también otro grupo dijo: claro, pero qué fácil resulta sindicar a una persona y que tenga que cumplir algunas medidas de protección hasta que el proceso penal, y eso que no es condicionante porque son etapas totalmente independientes, se pueda dilucidar tal vez en la etapa penal de que en realidad no tenía la condición de agresor. Por eso quedó solamente en la condición de denunciado. Perfecto. Se emite, miren, en el 2020 el texto único ordenado de la ley 3364. Ese texto único ordenado ya no solamente era una compilación normativa. Ese 3364 nos trae principios nuevos, enfoques bastante interesantes, como por ejemplo el enfoque centrado en la víctima, el enfoque interseccional, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, varios enfoques para que el juez ya no tenga la opción de decir: yo no puedo resolver este caso complicado porque no está determinado en la ley 3364 como tal ni en su reglamento. No, señores, utilízame principios, utilízame enfoques. Ya sabes que en el ámbito de familia, porque la violencia es una subespecialidad de familia, podemos flexibilizar al máximo las normas. Sobre todo podemos dar tratos diferenciados, no discriminatorios, pero sí tratos diferenciados. Perfecto. Y ustedes dirán: doctora, últimamente se han dado muchas modificaciones. ¿Cuáles han sido esas modificaciones que se han venido dando? Miren, una de las más importantes, y ahorita las voy a compartir con ustedes, es el Decreto Supremo 005-2022. ¿Qué ha pasado en el 005-2022? Que creo que lo tengo aquí, sí. Miren, el 005 que se ha aprobado el 5 de abril del 2022, o sea, ahorita nomás, bueno, ni tan ahorita, ya está abril, mayo, junio, 2 meses. El 005-2022, estimados amigos, justamente nos ha conversado acerca de lo que hemos visto en el videíto inicial. Se ha modificado el artículo 6 y 8 del reglamento de la ley 3364. ¿En qué situaciones se ha modificado, doctora? Miren, se modificó justamente esto para tener una mayor amplitud respecto a los ámbitos de violencia y a los tipos de violencia. Perdón, a las modalidades de violencia y los tipos de violencia. Pero manteniendo una finalidad clara, que es la finalidad que venía manteniendo. Respecto a que es un proceso especial, sí, es un proceso especial. Tiene una finalidad que es proteger los derechos de las víctimas. Ojo, por eso es que aquí no podemos hablar de agresores. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ámbito de protección, no estamos hablando de un ámbito de sanción. Eso lo verán en el ámbito penal. Nosotros estamos hablando en el ámbito de familia. ¿Qué nos interesa en el ámbito de familia? Proteger a la mujer como grupo vulnerable o a alguno de los integrantes del grupo familiar que también sean vulnerables. Por ejemplo, niño, categoría anciano. Imagínense un adulto mayor que está siendo golpeado por sus hijos, que está siendo privado de sus alimentos dentro de su casa, que está siendo retirado de la casa para que este hijo tal vez, no sé, ingrese, alquile su propiedad. Esas situaciones también son tipos de violencia. Entonces, lo que la ley y el reglamento quieren es que no dejar suelto los tipos de violencia, porque no muchas, o muchas veces los jueces, cuando dicen, bueno, pero este tipo de violencia no está acá, no está protegida en el reglamento, así que ese no es violencia. Entonces, lo que queremos en temas tan sensibles como estos es, lastimosamente, la opción que se ha tenido es llenarse de normas para que los operadores entiendan de que hay nuevos tipos de violencia. Es más, señores, los tipos de violencia van a ir cambiando, se van a ir modificando, y no están todos aquí. Suficiente es con que en el texto único ordenado tenemos, a nivel de enfoques y principios, nos va a permitir resolver nuevos tipos de violencia. Pero aquí hay mucho miedo todavía en el Poder Judicial para poder ampliar esos conceptos. Entonces, imagínense, en el 2018 hemos cuestionado cerca de 2 años, o se ha cuestionado, la incorporación de la violencia de género como tal,
Porque algunos integrantes del Poder Judicial decían, eso es una protección a la comunidad LGTBIQ, porque género lo relacionaban con el LGTBIQ. Y por eso no aprobaron la adhesión de las reglas de Brasil en ese momento, en el 2018. Esperaron hasta el 2020 para luego de mucha discusión entender que el género era un concepto mucho más amplio. Perfecto. Entonces, tenemos un proceso especial, es un proceso centrado en el tema de víctimas, y lo que te va a permitir esta ley es otorgar la medida de protección. Y ojo, doctora, ¿solamente se otorgan medidas de protección? No, también se otorgan medidas cautelares. Ustedes miran, doctora, ¿y qué medidas cautelares se pueden otorgar en este proceso de violencia familiar? Miren, se puede otorgar, por ejemplo, la más común, que es la prohibición de acercamiento, la prohibición de volver a generar nuevos actos que puedan agredir tanto psicológica, física o algún otro tipo de violencia, la prohibición de represalias respecto a eso, la prohibición también de acercamiento no solamente a él, sino a integrantes de su familia o personas de su trabajo, porque muchas veces supera el acercamiento solamente a la víctima. También, por ejemplo, darle alguna terapia psicológica, en el caso de la víctima, darle alguna terapia reeducativa, en el caso de que fuese el denunciado. También se le puede dar un patrullaje constante por esa zona, ¿no? La zona determinada donde ha sucedido la violencia, y se puede dar medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares se pueden dar? Porque esas son las medidas de protección, las que les he dicho. Y las cautelares son, por ejemplo, se le puede dar un incentivo económico o una compensación económica, casi como una asignación anticipada de alimentos. Se puede dar la tenencia provisional o temporal hasta que se ventile eso en un proceso ordinario. Se puede dar la liquidación de bienes, la prohibición de disposición de bien, por ejemplo, la prohibición de tenencia de armas. Se puede dar ese tipo de medidas cautelares como tal. Ya, más de un ratito le voy a presentar el protocolo y ahí está detallado cuáles son ese tipo de medidas de protección y medidas cautelares, e incluso les señala en qué situaciones se podrían dar. Perfecto. Entonces, te dice, esta ley también en todas las fases de este proceso va a garantizar la integridad, ya sea física o integridad mental de las víctimas, sobre todo en aquellas situaciones que exista un riesgo, ¿no? Y las medidas adoptadas para la atención de casos, aquí amplía, la modificación se ha dado justamente en lo que está en negrito, el 6.3, ampliado para casos de desaparición. Miren lo que dice acá, mujeres, niñas, niños. Y ustedes dirán, doctora, ¿pero por qué ha hecho la separación en este caso? Sí, si había violencia respecto a niñas y niños, era suficiente. Que se ponga niños y punto, ¿no? Engloba la categoría. Y otros me pueden decir, no, doctora, es que le quieren dar mayor énfasis, que es niña, niño, así como juez a juez. No, señores. ¿Saben lo que había sucedido aquí? Es que si ustedes revisan su artículo 7 del texto único ordenado, en el inciso A, revisen conmigo, por favor, dice, sujetos de protección, sujeto pasivo de violencia. ¿Quién puede ser en el supuesto A? La mujer durante todo su ciclo de vida. Esto es, niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Perfecto. ¿Qué dice el inciso B? Integrante del grupo familiar. Dentro de integrante del grupo familiar, ¿quién puede ser integrante del grupo familiar? ¿Solo mujeres? Puede ser convivientes, exconvivientes, suegros, exsuegros, se puede dar entre tíos y sobrinos, incluso ahí te señala que puedan vivir dentro de un mismo espacio, siempre y cuando no medien relaciones laborales, te precisa, perfecto. Pero ustedes dirán, doctora, ¿y si por ejemplo se ejerce violencia, el vecino de la casa, respecto a mi sobrinito que vive en mi casa, pero que es niño, o sea, niño varón, y hay una violencia sexual del vecino que tiene imaginemos que tenga 17 años. 17 años el vecino, sujeto activo, y sujeto pasivo, este niño de 8 años, hombre, y no tienen vínculo de familiaridad. Porque si ustedes me dicen en la respuesta que me dijeron, claro, doctora, se puede. Claro, pero la respuesta estaba, cuando es mujer, no importa si hay vínculo de familiaridad o no. En el caso de mujer, ustedes incluso que están conectados pueden ejercer violencia contra mí estando conectados en este momento.
Porque el sujeto pasivo, siendo mujer, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Y en el sujeto pasivo no solamente puede ser mujer, sino niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el sujeto pasivo no es mujer, sino es niño varón? Aquí, según este artículo 7, si el sujeto activo es una persona que no tiene vínculo de familiaridad con él, es decir, no fue su padre, no fue su primo, no fue su abuelo, no fue su madre, no fue su tío, sino fue su vecino, estaba fuera de ese ámbito de protección. Y ustedes miran, doctora, ¿qué? ¿Pero por qué me dice eso? Miren aquí. Vamos a ir a la diapositiva que demuestra que lo que les estoy diciendo incluso se llevó a un pleno, imagínense. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Miren la pregunta que se llevó al pleno del 17, a ver, ¿qué pleno es este? Del 14 y 15 de octubre del 2020. Procede a dictar medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar. Miren la pregunta aquí. O sea, los jueces se llevaron una pregunta en el 2020, eso decían, ¿y yo otorgo aquí medidas o no? A ver, identifico, categoría vulnerable niño, perfecto. Pero el sujeto activo no lo está haciendo su papá, no lo está haciendo su primo, no lo está haciendo su tío, no lo está haciendo su abuelo, lo está haciendo su vecino. Pero es niño, porque si fuera niña y su vecino ejerce violencia sexual, claro que entra como ámbito de protección y sujeto de protección. Pero si es niño, hombre, lo llevaron a un pleno, aunque ustedes ahora, ya con la amplitud de los conceptos, digan, doctora, pero ¿para qué un pleno para eso? Simplemente que yo, en categoría vulnerable niño y se acabó. No, porque la literalidad, lastimosamente, en el año 2020 todavía primaba. Y es 2020, doctores, o sea, tampoco es hace mucho tiempo. Ahora, volvamos a nuestra modificación de este artículo, donde dijo, ya tanto están haciendo pleno y todo, es porque no tienen claro todavía el tema de que también se debe incluir a los niños, entonces lo modificó y puso niñas, niños y adolescentes. Esa es la importancia de que, miren, lastimosamente esto se ve en abril 2022, o sea, desde el 2020 al 2022 todavía se daban espacios de duda de grupos de jueces que podían decidir de una manera y jueces de otra manera. Y si bien es cierto, los plenos no eran obligatorios ni vinculantes, entonces te daba esa opción. Quiero ver las preguntitas. ¿Qué tiempo máximo debe pasar para que se considere exconviviente? No hay tiempo mínimo. La última persona que me ha preguntado, ¿no? User dice, ¿no? Reducir su diapositiva está muy grande, excelente información. Lo que pasa es que está ampliada en lo que estoy leyendo, en la parte que les estoy leyendo. No está así en todas, no se preocupen. Ya. A ver. Vamos a ver acá. Doctora, por favor, ¿si puede explicar los contextos de violencia? Claro, ahorita. Sería independiente del delito de violación sexual. Claro, Antonio, Oblitas, el tema de las medidas de protección, ojo, por eso vamos a ir ahorita a la parte de las dos sanciones. Doctora, ¿qué? O sea, si el vecino comete violación sexual sobre el niño, ¿no pasa nada? No, claro que pasa. Ahí actúa el ámbito penal inmediatamente. Incluso se dará prisión preventiva en el acto, si es de flagrancia, dependiendo de la situación. Eso no, estamos hablando del ámbito de protección, que es emitir la medida de protección. Ojo. Entonces, dentro del ámbito de protección se daban todavía estas literalidades y por eso se dieron estas modificaciones. No se preocupen, no hay que confundirnos con eso. Por eso ahorita vamos a tratar de clarificar esta situación. Jean Paul, a ver, ahorita les voy a clarificar porque están que se confunden con el tema de los ámbitos de protección, ¿ya? Ahorita lo vamos a clarificar, no te preocupes. Ojo, no hay sustracción de menor en estos casos. A ver, vamos por partes, ya, porque si no vamos a acabar con las preguntas, me están preguntando varias cosas. Ya, el artículo 8 establece también las modalidades y tipos de violencia.
Dentro de estas modalidades y tipos de violencia, ¿cuál es lo que ha incorporado en abril del 2022, después de los plenos que se han venido dando y esas discusiones que no sabían cuál es el ámbito de protección y qué supuestos y qué tipos de violencia se podían dar, tipos nuevos de violencia? Recordemos que incluso, miren, en España y en Chile, sí, Chile se está dando un nuevo tipo de violencia que es la violencia vicaria. Un tipo de violencia que todavía acá no la tenemos positivizada como tal, pero en un supuesto, con los enfoques y los principios, yo considero que se podría dar ese tipo de violencia, se podría claramente identificar. A ver, para este reglamento te dice un nuevo tipo de violencia. ¿Cuál es ese nuevo tipo de violencia? Está con negrito. Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el 5, estas modalidades incluyen aquellas que se manifiestan a través de la violencia. Yo estoy poniendo grande, pero justamente para que la parte que estoy leyendo. A través de la violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual sexual de niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de salud sexual reproductiva. ¿Qué pasó aquí? Ustedes recuerdan este caso de la Corte Interamericana donde se dio un problema de violación de derechos humanos justamente por el tema sexual y reproductivo. Es a partir de ahí que declaran responsable a los estados por no aplicar correctas políticas, como por ejemplo en el tema de el aborto, por ejemplo, la legalización del aborto está muy ligado a esto. En el caso peruano no está legalizado, solamente hay una situación excepcional en la que se puede proceder, pero el tema de la atención sexual se dio justamente por un caso que llegó a la corte de una persona, una mujer que fue a recibir atención médica porque ella misma se había realizado un aborto, pero lejos de recibir la atención médica inmediata fue cuestionada por el acto realizado y eso llevó a que la situación se complique mucho más. Bueno, el tema de las esterilizaciones forzadas, que ya se venía, eso ya estaba claro, el hostigamiento sexual, el acoso político, ojo, hostigamiento sexual. Hay una ley específica y hay un reglamento específico del hostigamiento sexual en espacios públicos, en entidades públicas o dentro de las entidades públicas, dentro de las entidades privadas y con especial atención dentro de las universidades o instituciones universitarias. El acoso político, que recientemente en el 2021 se ha dado también una ley, que es la 31155, si más no recuerdo, acá la tengo, acá está así, miren, el 7 de abril del 2021 se publicó la 31155 con la finalidad de dar mecanismos respecto a la violencia que se puede dar dentro de la vida política. ¿Ustedes recuerdan de ese caso de Ingrid Bazán cuando empezaron a cuestionarla cuando se le quiso lanzar al Congreso por las relaciones que había sostenido con algunas personas dentro del espacio del periodismo? Ya. Adicional a eso, porque fue un caso coyuntural también, y estamos acostumbrados a que acá sacamos leyes en razón de los temas coyunturales, también, y en razón de otros casos también, salió una ley específica para prevenir porque también estaba el tema de la prevención, pero también el tema de la sanción del acoso político que era referido a la vida política y se dio con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de derechos políticos en los que participen hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Perfecto, eso es con la 31155. Volvamos a la modificación del reglamento. Aquí está. Y el nuevo tipo de violencia, estimados amigos, es justamente el acoso a través del proceso judicial. Ese es el nuevo tipo de violencia que se ha dado con esta modificación al reglamento. Ustedes dirán, doctora, ¿a qué se refiere el acoso judicial? ¿Se refiere a la demora en la tramitación de mis procesos? Esa es violencia judicial como tal. Aquí no está regulado, pero miren, yo creo que le pueden encajar incluso como una violencia estructural. La violencia estructural, que es la violencia sistémica, es la violencia del Estado a través de sus instituciones y que puede afectar a hombres, mujeres, grupos vulnerables, puede ser parte de un tipo de violencia. Pero ahí, señores, pues sería sujeto activo todas las instituciones que se demoran y tienen un retardo excesivo en la atención de nuestros reclamos o derechos. Pero ese no es el acoso. El acoso se refiere
el acoso de denunciados a las víctimas de violencia en las que inician una serie de procedimientos judiciales o procesos judiciales, como por ejemplo, yo descubrí que yo voy a denunciar, por decir, ¿no? Voy a denunciar un tema de violencia física que se me ocasionó, que mi pareja me ocasionó, pero él me amenaza, me dice, tú me denuncias por violencia física y yo te voy a quitar, la típica, ¿no? Yo te voy a quitar a mis hijos, tú no tienes trabajo, no puedes, tal vez estás de ilegal, eres una persona, una nacionalidad diferente, que no tiene tarjeta de inmigración, tal vez, o que tiene una situación adicional en el que se da una asimetría de poder, él tiene un mayor poder sobre ti, y te amenaza o te cuestiona o te condiciona respecto a eso. Una vez que tú denuncias, empieza el acoso judicial a través de el inicio de procesos, judiciales, por ejemplo, el tema de la difamación, te puede pedir la tenencia, los alimentos para el niño, una serie de batallas judiciales que se inician. Eso es desgastante para la víctima, que adicional al proceso que ella tiene que llevar, no tiene la capacidad para poder defenderse en igualdad de condiciones, dada la condición de vulnerabilidad que pueda tener esa víctima, para poder atender esa serie de denuncias que se le vienen presentando en razón de que ella o él inició su proceso judicial de violencia. Eso está referido al nuevo tipo de violencia respecto a violencia a través de los procesos judiciales. Entonces, ya no solamente vamos a atender, aquí espérense un ratito, la violencia física, la psicológica y la sexual, también la violencia económico-patrimonial, que es otro tipo de violencia que también se está dando mucho, que es esta restricción que se le da a la víctima o que se le hace a la víctima de no te voy a pasar este mes nada, te voy a dar solo 10 soles o 100 soles para todo el mes, y tengo 4 hijos y tú verás cómo haces, yo no, porque te has portado mal, te voy a quitar el celular, porque te has portado o no has hecho lo que yo he querido, entonces no vas a poder visitar, no vas a poder desplazarte, no te voy a dar el dinero correspondiente. Entonces eso también, o empiezo a vender todas tus cosas, la casa que tenemos, por ejemplo, ha sido, como somos convivientes, no estamos casados, yo lo tengo a mi nombre y voy a empezar a venderlo, no te voy a avisar, no te considero respecto a esa disposición de bienes, entonces intento perjudicarte de manera económica. Eso es parte de esa violencia económico-patrimonial. Y el 8.3 justamente dice que cuando estamos en razón de ese tipo de casos que se dan por violencia a través de la modalidad de acoso judicial, te dice que eso también puede ser advertido y el operador de justicia determinará eso en la medida de protección que se otorgará. Perfecto. Una de las preguntas que también siempre me hacen es, doctora, ¿a qué se refiere la violencia contra la mujer por su condición de tal? ¿Ya? Por su condición de tal está referida puede ser una acción, puede ser una omisión también, no todo es hacer, sino también es no hacer. Identificada está dentro de los artículos 5 y 8 de la Ley 3364. ¿Qué pasa? Esta acción o omisión se va a dar dentro de un contexto de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género como tal? Es una manifestación clara de una discriminación que lo que intenta es justamente inhibir, afectar la capacidad de una mujer determinada, en este caso si hablamos de grupo mayoritario, de gozar derechos y libertades en igualdad. Se manifiesta a través de relaciones de poder, dominio y control. Entonces, cuando hablamos de violencia contra la mujer en su condición de tal, nos referimos a esa violencia que recae en un grupo mayoritario y en el que se da esa discriminación, y es una manifestación clara de esa discriminación que afecta en definitivo a las mujeres. Y cuando hablamos del otro tipo de violencia, que es la violencia contra los integrantes del grupo familiar, aquí también se puede dar por acción o se puede dar por omisión. Hay varios tipos de violencia, se puede dar física, psicológica, sexual, económica, la judicial, por ejemplo, la que hemos hablado ahorita, hace un momentito. Pero aquí sí tiene que haber una relación de confianza mínima en estos integrantes del grupo familiar. Entonces, miren, doctora, ¿y por qué se tiene que dar esta familiaridad o vínculos de confianza? Porque miren, hay un caso en el que hubo hay disputas, por ejemplo, por temas de herencia, eso hay bastante, y lo llevan como violencia doméstica, ¿no? O violencia intrafamiliar.
hay que tener bastante cuidado con eso, porque, por ejemplo, en este caso eran medios hermanos, creo que nunca se habían visto, que solamente fueron convocados para el tema de la repartición de los bienes o la lectura del testamento, y que empezaron, ante una insatisfacción de ellos, de cómo se les había dejado la división de la masa hereditaria, empezaron a golpearse, a agredirse, y en esta situación, por ejemplo, está fuera de un tema de violencia referida a lo que la ley quiere proteger, en ese contexto de familiaridad de personas que recién se conocían ese día. Entonces, no podríamos hablar ahí de una violencia como tal. Entonces, las grescas entre familia hay que analizarlo en su contexto general, no solamente porque son parte del grupo familiar se les va a dar este ámbito de protección, igual que en el ámbito de que, bueno, si la violencia recae en la mujer, entonces es violencia contra la mujer por su condición de tal. No, porque es una acción y una omisión, sí, pero tiene que estar bien ligada al tema de una manifestación de una discriminación que se le pueda hacer justamente por esta afectación respecto a un hombre en goce y disfrute de igualdad de sus derechos. Perfecto. Como les había dicho, por ejemplo, la violencia económica en este caso está referida, todo es acción o omisión que genera una pérdida o disminución en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tal o cualquier integrante del grupo familiar. Ojo, no solamente estamos hablando en el ámbito de protección, que es solamente porque recae en mujer, no, también puede recaer en integrante del grupo familiar. Cuando recae en integrante del grupo familiar, ¿qué tengo que hacer? Especial atención si es que hubiese dentro de ese grupo familiar alguna persona o integrante que tenga alguna condición de discapacidad, perdón, de vulnerabilidad, ya sea a través de una discapacidad o de algún otro tipo de vulnerabilidad. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, que no la vamos a detallar aquí para poder avanzar con algunos otros conceptos. Y quiero mostrarles aquí, esto no, los ámbitos, es importante que lo tengan claro los ámbitos. Eso también. ¿Se acuerdan que les mencioné respecto de los estereotipos que deberían revisar el tema de la violencia en esta sentencia? Aquí está para los que no lo tomaron nota. La 3378-2019. Doctores, esta sentencia viene mucho. Están poniéndole en los exámenes para magistrados, en los exámenes para fiscales, el contenido y el análisis de la 3378-2019. Ahí tienen que buscarla y descargarla del internet. Esta sentencia es una de las pocas sentencias que el Tribunal Constitucional ha hablado de la problemática de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar e incluso de la violencia de género. En esta 3378-2019, cada uno de los tribunos hace un análisis. Atentos porque si sale otra resolución, otra sentencia del TC, ya con esta nueva conformación, sería bueno contrastarlo, porque la vocal ponente en este caso, o la tribuna ponente, fue justamente Marianela Ledesma. Y como ella salió, y la conformación nueva de este tribunal tiene otro entender, y si ustedes revisan el voto de Sardón de Taboada en el 3378, podrán darse cuenta que todavía en pleno siglo XXI hay algunos conceptos limitados, como por ejemplo él señala, el tribuno, de que la violencia de género no afecta a la Constitución, no es inconstitucional. Y ustedes dirán, doctora, ¿pero cómo no es inconstitucional? Claro, porque para él dice, en la Constitución dice raza, sexo, origen o etc. No podrá ser discriminado por esas situaciones. No dice género. Y si usted dice que género es una construcción social, entonces no puede la Constitución estar defendiendo la legalidad de construcciones, sino de situaciones literales o taxativas que se encuentran dentro de nuestra Constitución. Como no hay género, y para la Constitución género es igual que sexo, o sea, hombre o mujer, nos cerramos en que no es condenable. Entonces hay que analizar este 3378, importante. Otra de las resoluciones que ustedes también tienen que analizar es la 2970-2019 en el tema de la ubicación del nombre, del apellido, perdón, del padre. ¿Recuerdan este último caso que también fue bastante emblemático? Porque decían, ay, tanto se está sobrevictimizando a la mujer, tanto se la trata de proteger, que quieren colocar el apellido de la madre delante del apellido de paterno. Y eso es lo que va a generar confusión, va a generar una situación, etc., etc. Miren, en este caso no es que quería una moda la persona que había solicitado de que el apellido materno vaya delante del apellido paterno. No es una situación
en la que él estaba diciendo la persona que había demandado o denunciado en el 29/70/2019 era una situación antojadiza, sino era una situación que estaba relacionada directamente con la identidad, con el derecho a la identidad. Y esta persona que había demandado era que sentía identificada con el apellido materno porque en el momento que la reconoció su mamá, él tenía el apellido materno de manera inicial, como decir Tania Bocanegra, y yo a estas alturas de mi vida, mañana quiero ser Tania Risco Bocanegra. Entonces, yo me siento identificada como Tania Bocanegra en el supuesto de que el apellido Bocanegra fuese mi apellido materno. Entonces, si bien es cierto, quiero generar un lazo con, a la hora que ya conozco a mi padre, estamos poniendo un caso hipotético, pero yo en mi título universitario, en las exposiciones como expositora a nivel nacional, a nivel internacional, me conocen como Tania Bocanegra. Entonces yo no podría poner otro apellido diferente porque no, siento que se afectaría a mi derecho a la identidad, pese a que la ley, al decirme si esta persona me está reconociendo que es mi padre, tiene que ir su apellido adelante de mi madre. El apellido que yo toda la vida, más de 20 y tantos años, he venido siendo notorio, público, etcétera. Entonces, por eso es que en el 29/70 se abre esta posibilidad. No es un tema antojadizo, sino es un tema de reconocimiento, de identidad. Y por eso dice la 29/70, dice, efectivamente, hay rezagos de diferencias todavía entre hombres y mujeres de manera cultural, estereotipos culturales, que han sido fuertemente dados a nivel de contacto con la cultura, con la sociedad misma. Entonces te dice, como Estado tienes que combatirlo y tienes que hacerlo de manera efectiva. Otra resolución también importante, o sentencia del Tribunal Constitucional, es la 1479/2018, donde te dice claramente que nosotros estamos acostumbrados a una rigidez de instituciones que muchas veces eso puede afectar, o ese trato rígido, y que más bien deberíamos empezar a flexibilizar algunas instituciones, sobre todo instituciones referidas al tema de familia, para poder de alguna manera equiparar esas asimetrías, ¿no? De alguna manera. Perfecto. Ahora quiero que me tengan clarito lo de los ámbitos. O bueno, vamos con los principios un ratito. Miren, dentro de los principios que nos tiene la ley 3364 van a tener su clase específica de principios, pero quiero darles más o menos una línea de violencia de niños. ¿Qué me dice acá? Por favor, no se escucha nada. ¿No me logran escuchar? Sí, doctora, todo está bien. Ok. La violencia psicológica no es la competencia del juzgado de paz y no de la fiscalía. Doctora, disculpe, ¿la violencia psicológica no es de competencia del juzgado de paz? No. Ever, lo que pasa es que hubo una modificación. Gracias. Creo que por ahí hay un... Dios mío. Creo que por ahí hay un contacto sí, que... doctora, un momento, por favor. Rodrigo, por favor. Sistemas. Les comento que ese tipo de situaciones que se puede dar, ¿no? Sí, no se preocupen, chicos, estamos ya acostumbrados. Gracias, Udeápolis. Lo que pasa es que ese tipo de, por ejemplo, como les había dicho en el tema de la ley 3364, como mujeres estamos... No, les agradezco. Estamos expuestas a ese tipo de situaciones, y que ese tipo de situaciones también están dentro, porque como sujeto de protección nosotros podemos ser sujeto pasivo, y aquí puede ser el sujeto activo cualquier persona. Eso al menos que nos sirva para tener claro de que cuando es respecto a las mujeres, puede ser el sujeto pasivo incluso un alumno, un espectador, un fake de las redes sociales, puede hacerlo. Es claramente que los índices de violencia son muy altos en el Estado peruano, ¿no? Son situaciones de violencia muy alta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando este tipo de violencia recae en un hombre? Ahí, por ejemplo, si hubiese sido en el caso del doctor Almanza, ¿no? Como me están poniendo aquí,
podemos decir que, por ejemplo, esta persona te revise tus redes sociales y empieza a hacerte un acoso a nivel de red social y va a cada conferencia en la que tú te presentas y hace ese tipo de situaciones. Lastimosamente, en el caso del doctor Almanza, en su condición de hombre, no podía denunciar ese tipo de violencia para el ámbito de protección. Eso no significa que ese acoso no sea sujeto de sanción. Es sujeto de sanción, claro, y puede activarse, claro, y está penado, pero estamos hablando de ámbitos diferentes. Uno es el ámbito de protección y otro es el ámbito de sanción. A ver, aquí me están. Gracias, doctores. Doctora, Bien. disculpe, ¿Sí? ya se le retiró, pero igual vamos a tomar medidas nosotros como Audiópolis. Bien, te agradezco. Reader. Perfecto. Chicos, continuemos. No hay que vernos afectados. Nosotros hemos venido aquí a aprender. Espero que les sea útil las clases que les vengo compartiendo, porque es parte de la experiencia que venimos sumando, ¿no? No es tan fácil correr con esto, porque son 2 horas, que como les digo, resulta muy poco para el tema que es tan amplio, ¿no? Es bastante amplio. Perfecto. Para mí, dentro de los principios más importantes o más resaltantes son el principio de igualdad y no discriminación, el principio de debida diligencia, el principio de intervención inmediata y oportuna. Y dentro de estos principios hace justamente que se haga una situación diferenciada respecto a otras especialidades dentro del derecho de familia. Porque, por ejemplo, el principio de debida diligencia, si es que usted como operador de justicia no adopta las medidas necesarias para que sin dilaciones se pueda atender de manera urgente un caso de violencia, usted podría convertirse en un violentador estructural. Como parte del Estado se puede cometer un tipo de violencia estructural. Y es un tipo de violencia, miren, que es casi no muy usada o no muy denunciada. Estamos acostumbrados a que se denuncie violencia física, sexual, psicológica. Se está dando ahora un tema de violencia patrimonial, pero no mucho la violencia estructural. Y les voy a comentar un caso rapidito, como para más o menos ustedes tengan claro una situación de violencia estructural. Miren, llegó a mi despacho una denuncia de violencia intrafamiliar, la común, la de siempre, la violencia física de una persona de 27 años. Miren la particularidad de este caso. Se anexó la documentación y esta persona indica de que había sido víctima de violencia por parte de su pareja. Perfecto. Y pide las medidas de protección. El Centro de Emergencia Mujer también pide medidas de protección. Pero cuando yo reviso los actuados, ¿saben qué identificamos? Identificamos que esta persona no tenía documento nacional de identidad. Y ustedes me dirán, doctora, bueno, es que en tiempo de pandemia muchos hemos extraviado nuestro documento, pero como la Policía Nacional tiene acceso a RENIEC, ingresa a RENIEC y no hay problema, porque la policía no puede negarse a recibir la denuncia, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Pasa que la policía comete el primer gran error. Le pide a la señorita su DNI, no tengo DNI. Voy a buscar en la ficha de RENIEC. Busca la ficha de RENIEC, no aparece en el sistema. Y le dice, señorita, usted no aparece en el sistema. Es que, señor policía, no es que no se me haya perdido el DNI. Señor, no tengo DNI. Dice, pero usted tiene 27 años y no tiene DNI. Entonces vaya a sacar su partida de nacimiento. Miren la primera barrera que comete el Estado. Envía a esta persona, que era una mujer invisible para el Estado peruano, a que vaya a sacar su partida de nacimiento. Viene con su partida de nacimiento, hace todo el proceso, va al certificado, perdón, al informe médico, al informe psicológico, pero eso se había dejado anotado en los actuados, de que consignan para emitir el certificado médico legista, partida de nacimiento número tal y su nombre de la señorita. Perfecto. Miren qué decía como parte de la denuncia incluso. Decía, señora juez, efectivamente, yo soy víctima de violencia porque mi pareja me agrede de esta manera. E incluso me dice, ¿sabes qué? Denúnciame porque como no tienes ni siquiera documento de identidad, no existes, no me vas a poder denunciar. Incluso, miren, hasta la misma pareja la agredía de esta manera porque sabía que no tenía documento de identidad. ¿Qué había pasado en este caso? Había pasado que esta persona, cuando tuvo 17 años,
inició su trámite de otorgamiento de DNI, como todos, ante RENIEC. Pero RENIEC le dijo, no, señorita, porque usted tiene 2 partidas. ¿Cómo que tengo 2 partidas? Lo que pasa es que tiene una partida cuando usted nació que le reconoció su mamá y la persona que también consignó que no estaba casada, hubo un reconocimiento ahí en la partida, pero posteriormente vino su supuesto padre biológico y antes, en algunas municipalidades, sobre todo en algunos registros, perdón, se podía y se elaboró otra partida. Y en esta partida se consignó como padre a esta persona que indicaba ser su padre biológico. Pero esta persona, que sí, ella decía, sí, efectivamente es mi padre, viajó a otro país. Y cuando ya va a hacer su trámite para el otorgamiento del DNI, RENIEC dice, usted tiene 2 partidas, voy a declararlas, voy a anular las 2 partidas y usted va a tener que hacer su trámite ante el Poder Judicial para determinar quién es su verdadero padre y según eso pueda usted obtener su documento nacional de identidad. Este proceso, estimados amigos, desde los 17 años que inició la señora, en este caso, la señora, ya tenía 27 años, o sea, tenía ese proceso más de 10 años y nunca se le había otorgado el documento de identidad. En plena pandemia, ella no pudo trasladarse libremente, no podía trabajar libremente porque tenía que prestar un DNI a otra persona para que prácticamente prestaba la identidad para que le puedan pagar un sueldo a través de la empresa en la que trabajaba. Se generaron una serie de situaciones e irregularidades que ella empezó a cometer. No podía entrar a una institución privada, pública, no tenía documento. Incluso ella no se había ni siquiera vacunado con ninguna dosis, fue esto en plena pandemia, porque tampoco tenía DNI. Pese a que el Ministerio de Salud no te exige que tengas DNI para suministrarte dosis, puede hacerlo incluso con su partida de nacimiento. Pero bueno, la cosa es que se le limitaron tantos derechos a esta persona que se convirtió en una mujer invisible para el Estado peruano. Aquí, señores, está clarísimo que había o que se configuraba una violencia estructural. ¿Y quién sería el violentador en este caso, o el supuesto o el denunciado? Aquí el denunciado se convirtió el Estado peruano. ¿Pero el Estado peruano a través de quién? A través de RENIEC, porque RENIEC es la institución que tiene que identificar a cada uno de los ciudadanos y los peruanos que hemos nacido dentro de este país, así que a él le correspondía como Estado, y él estaba incumpliendo. A la Policía Nacional también, doctora, claro, si la Policía Nacional lo que hizo fue obstruir o obstaculizar la denuncia, le dijo que se retire para que vaya a conseguir una partida de nacimiento para poder registrar la denuncia de violencia. Entonces, son situaciones de violencia por parte del sistema. ¿A través de quién? A través de las instituciones. ¿Quiénes son estas instituciones? En este caso que hemos identificado, RENIEC, y en este caso también la Policía Nacional del Perú. Entonces, ahí sí se puede materializar un caso específico de violencia estructural. Y estos son los principios que para mí son los principios rectores, adicionales al principio de interés superior del niño, el de sencillez, oralidad, sobre todo porque esto se toma muy en cuenta al momento de emitir una medida de protección. Ahora sí, vamos a hablar de los ámbitos de protección. Y es que efectivamente tenemos un ámbito de protección o de tutela y tenemos un ámbito penal o de sanción. Son 2 ámbitos diferentes. Me preguntaron por ahí, doctora, ¿cuánto tiempo dura o hasta cuándo están vigentes las medidas de protección, verdad? Esto lo vamos a clarificar aquí rapidito. Aquí está. Aquí están los 2 ámbitos, amigos. En el primer lado, por ejemplo, recibida la denuncia policial, ustedes saben que inmediatamente hay una comunicación directa entre la Fiscalía y eso va a iniciar, en el caso de corresponder, a través del ámbito penal, a través del juez penal. Si corresponde el juez penal, será su juicio oral y ahí sí se va a derrotar el principio de inocencia. Pero en otro espacio o en otro ámbito, en un ámbito paralelo tenemos el ámbito de protección. En ese ámbito de protección significa que también, ni bien recibe la denuncia el policía inmediatamente tiene que, así como remitió a la Fiscalía Penal, lo va a remitir al juzgado de familia. ¿Para qué lo va a remitir al juzgado de familia? Para que emita una medida de protección, una medida cautelar de corresponder. Y la pregunta que me hicieron, doctora, y cuando ya emitió la medida de protección y medida cautelar,
¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esta medida caduque o para que esta medida prescriba o para que se quede sin efecto la medida? Doctores, las medidas de protección solo van a quedar sin efecto cuando el juez que emitió la medida así lo disponga. Doctora, ¿y el juez penal puede dejar sin efecto la medida de protección? A ver, respóndame en el chat. ¿El juez penal puede dejar sin efecto la medida de protección dictada por el juez de familia? A ver, en mi caso debió ser. José García, en el caso de que, ¿cómo debió actuar el policía debió registrar la denuncia con el nombre que ella estaba dando y remitirlos a todos inmediatamente al Poder Judicial. En el caso del campo algodonero es una violencia estructural. En el caso de Reina, en el caso del campo algodonero, se visibilizó una violencia dentro del Estado, en México, muy fuerte, y por eso es que dentro, incluso dicen de las relaciones, habían relaciones asimétricas de poder, y hubo una violencia estructural, claro, respecto a la no atención de esos casos, incluso en el procedimiento ante nivel fiscal y penal. No, una cosa, Mario, son las faltas y otra cosa son los delitos. En el ámbito penal, ahí se va a determinar si era falta o es delito respecto al ámbito de sanción. Para la vigencia del riesgo, estimado Cristian, la vigencia de esta medida de protección va a ser hasta que el riesgo desaparezca. Si para el juez que emitió la medida el riesgo ya desapareció, se puede. Mira, la respuesta que me pusieron acá, me gustaría los casos interesantes, soy estudiante. No, claro, muy bien. Que tienen que pasar 2 años, que se puede considerar, no. Luis, eso sería criterio, la verdad. Eso no puedo hablar porque es no competencia, no, solo confirmo. Juez penal, buenas noches, doctora, tengo una consulta por error escrito por el agresor, víctima de una medida de protección. No, a ver, usted puede equivocarse al momento de tipear, ¿no? Eso no hay ningún problema de que puede ponerlo. Yo incluso he visto que en muchos en ámbito de protección ponen agresores y no debería consignarse agresores. Aquí solamente hablamos de denunciados, porque los agresores se van a determinar cuando ya hay una sentencia en el ámbito penal. Entonces, ya tenemos claro que son los ámbitos paralelos, ya tenemos claro que el inicio es recibida la denuncia, ya sea a través de la policía, ya sea a través de la fiscalía, ya sea a través del Centro de Emergencia Mujer, ya sea a través de la línea 100, del centro, bueno, línea 100 es Centro de Emergencia Mujer, incluso se puede hacer directamente en el mismo juzgado, pero se activan inmediatamente. Fiscalía penal, proceso penal, juego de violencia o juego de familia, ámbito de protección. ¿A qué emito mi medida de protección? Y la vigencia de esa medida de protección va a ser hasta que el riesgo termine. Incluso, miren, hay una responsabilidad del juez. Si es que el juez penal deja sin efecto la medida del juez de familia, tiene directo a ODECMA, directo a OCMA. Tiene una responsabilidad por haber dejado, no puede dejar sin efecto una medida. La medida, y esto es un ejemplo clarísimo, miren, ¿qué pasa si el juez te da una medida de protección que es que el supuesto agresor o el denunciado se retire del espacio del hogar en común, ¿no? De la casa. Perfecto, este señor se va. Imaginemos que el proceso penal lo hicieron tan rápido, porque el proceso penal demoró mucho, incluso con fecha para audiencia, en audiencias colapsadas, en agendas colapsadas, mucho más. Imaginemos que fue tan rápido que inocente, no es culpable. Entonces esta persona, con su sentencia de que no es culpable, regresa a su casa y le dices, bueno, hoy día voy a dormir acá contigo porque soy inocente, acá me han notificado y regreso acá a la casa. Entonces la víctima de violencia se queda así y dice, pero yo tengo acá una resolución que dice que retiro del hogar, pero no me ha dicho hasta cuándo, y él ya está acá, entonces, bueno, que pase y se quede a dormir, pues, ¿no? Y que me vuelva a agredir, o no sé, bueno, X, no sé. ¿Qué pasa, autores? No significa que porque usted está con su resolución de que ya es inocente o no es culpable, va a dejar inmediatamente sin efecto la medida de protección. No funciona así. ¿Qué funciona? Funciona que muchas veces el juez penal pone en conocimiento si sucede, cuando hay una comunicación ahí bastante fluida. Otro, que la misma parte pone en conocimiento al juez de familia y le dice, ¿sabe qué? Ya salió la resolución, que soy inocente. Aparte de eso,
yo he venido recibiendo mi terapia psicológica, estoy en una mejor relación con mi expareja, tenemos una mejor relación con los hijos, es más, la expareja también, la otra parte, dice, sí, efectivamente, hemos hecho las terapias, incluso queremos retomar la relación, doctora, queremos que se quede sin efecto la medida. Perfecto. Ahí sí, en ese supuesto, el juez que le emitió lo puede dejar sin efecto porque el riesgo ya no está vigente. Ahora, doctora, y en segunda instancia, claro, si usted apela, la vigencia va a tener solo vigencia hasta la que la sala declare lo contrario respecto a esa medida. También, esa es la otra opción. Y ahora sí, estimados amigos, voy a compartir el protocolo antes de que se nos acabe el tiempo. Estoy justo con el tiempo, voy a darle 15 minutos del protocolo y después vamos a pasar a las preguntas. A ver. Aquí está. Miren, chicos, este documento se los va a dejar Reader, que es un documento bastante importante, porque acá es cómo se van a emitir, cuáles son los parámetros, qué se tiene que tomar en consideración. Este protocolo, estimados amigos, es de la mano de la ley 30364, ambos de la mano para poder emitir, ver, incluso ustedes fundamentar sus recursos. El objetivo de este protocolo que se emitió el 8 de marzo, justo por el Día de la Mujer, es justamente establecer un criterio de análisis que oriente el razonamiento judicial. O sea, le está diciendo, señores jueces, por favor, emítanme las medidas de protección con un sustento mínimo que esté ajustado al tema de un razonamiento judicial totalmente congruente para que me otorgue usted medidas de protección y cautelares. Evalúeme, por favor, los factores de riesgo. Evalúeme los factores de riesgo respecto de la víctima. También evalúe qué acciones va a tener que hacer usted para que esto sea mucho más rápido y eficaz. Perfecto. ¿Cuál es su base normativa de este protocolo? Todo lo que hemos venido revisando hace un momento, las convenciones, sobre todo la Convención del Derecho del Niño, que les había mencionado la importancia, sobre todo en las agresiones mutuas, recuerden eso. Y también abarca la probabilidad, o aborda esta problemática que se generó con el 1470. ¿Qué problemática se generó con el 1470? El tema de la excepcionalidad de la audiencia. Eso para muchos dijeron, ¿cómo que excepcionalidad de la audiencia? O sea, que usted me va a dictar una medida de protección sin que la otra parte esté presente. Entonces, no hay derecho ni siquiera a escucharla. Y si dice que todo lo que dijo esa señora es mentira, si en realidad ella es la agresora, no soy yo, doctora, ¿por qué no se me escuchó en ese momento? ¿Por qué de frente dictarme una medida de protección? Es que esa opción nos da este decreto legislativo 1470, pero igual este protocolo dice, está bien que el 1470 te diga que hay una prescindencia de la audiencia, hay una posibilidad de prescindir, pero no te dice que es una obligación. Entonces, si tú quieres comunicarte con la víctima, si tú quieres comunicarte con el denunciado, pues lo puedes hacer. Utiliza un canal virtual y hazlo. Miren, aquí este protocolo es tan completo que hasta te define cada situación. Por ejemplo, ¿qué es una vida libre de violencia? Te dice claramente que es un estereotipo, te diferencia los estereotipos culturales de los estereotipos de género. Te establece la diferencia también entre una medida de protección y una medida cautelar, que claramente son de naturaleza totalmente diferente, pero ambos ayudan justamente a que se asegure la integridad de la víctima, integridad a nivel físico, psicológico y sexual, etc. Y también la medida de cautelar lo que va a hacer es resguardar sus bienes patrimoniales, porque imagínate que hoy tú dices, perfecto, dispongo el retiro del denunciado, y este retiro del denunciado, él era el único sustento de la familia, era el único que trabajaba, yo cuidaba a los hijos, soy ama de casa, soy ignorante, soy analfabeta, no he trabajado, tal vez tengo alguna discapacidad, tal vez no tengo una condición seropositiva, tal vez soy una migrante irregular que no puede trabajar porque si sale está buscada y la pueden retornar a su país. Situaciones diferentes en las que se pueda manifestar, pero se pueden dar unas medidas cautelares justamente para proteger su bien patrimonial también. Perfecto. Y la respuesta a la pregunta que ustedes me hacían, aquí está, se mantienen vigentes hasta que el mismo juzgado de familia disponga lo contrario. Independiente de que si la resolución obviamente la apelan, ya a nivel penal será resuelto, ¿no? Y también, independientemente de que la resolución que pone fin a la investigación o el proceso penal o el proceso de faltas, puede ser que diga es inocente, pero eso no significa que va a afectar la vigencia de las medidas de protección.
Perfecto. Uno de los conceptos también que tendrían que tener en cuenta es esto. La violencia contra las mujeres por su condición de tal. Ya lo hemos señalado en la diapositiva anterior, respecto a esa discriminación que afecta, que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar sus derechos y libertades en razón de igualdad. Ahí están los tipos de violencias y vamos a verificar rapidito, estoy tratando de avanzar, doctores, uno de los principios más importantes, que es justamente este principio, el principio de la debida diligencia estatal. Este principio ha sido hartamente detallado a nivel de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les invito a revisar este principio de debida diligencia porque lo encuentran en todas las sentencias que han declarado responsables a los estados. Es porque no han aplicado de manera correcta, no han adoptado sin dilaciones políticas orientadas a la prevención, a la sanción y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Perfecto. Miren, uno de los principales enfoques, porque una cosa son los principios y otra cosa son los enfoques, tenemos enfoques como por ejemplo el enfoque centrado en la víctima, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. ¿Cuándo vamos a utilizar enfoque de género? Por ejemplo, con el tema del uso de las herramientas, del mal uso de las herramientas judiciales de la Defensoría del Pueblo, él dice, utiliza la perspectiva de género para poder determinar que en realidad lo que busca el supuesto agresor es que la víctima espere con hidalguía que termine la agresión para que luego vaya a denunciar. Y el Defensoría del Pueblo le dijo, hey, si el hombre te está empezando, imaginemos que es el hombre el sujeto activo, a agredir, tú no tienes por qué esperar que termine la agresión para poder ir a denunciar. Tú puedes, en ese espacio que tienes o que se está siendo afectada, puedes repeler la agresión. Repeler la agresión no significa que terminó de pegarte y tú empiezas a pegarle, no, porque eso ya serían agresiones mutuas. Pero sí te dice que se reconoce esa opción de que quieras repeler la agresión en ánimos o en aras de querer escapar o salir de ese espacio de violencia y dirigirte obviamente a la comisaría. Entonces, en ese repeler puede darse, o te dice, analízame con perspectiva de género. No siempre la mujer tiene que esperar todos los golpes para luego ir a denunciar. También te habla, por ejemplo, de un enfoque generacional. Significa que hay una discriminación fuerte por grupo etario. ¿A qué se refiere, doctora? Lo que pasa es que no solamente nos centremos en la violencia contra la mujer como tal, sino también aquella violencia que se da en grupos vulnerables, como por ejemplo adultos mayores. En adultos mayores donde están sufriendo, por ejemplo, mucha violencia patrimonial y económica es lo que más se da respecto de hijos hacia sus padres, ¿no? En edad mayor. Y uno de los enfoques también que bastante están preguntando, incluso no sé si ustedes están siguiendo las entrevistas de los Supremos, que ya creo que mañana acaban las entrevistas, es el enfoque de interseccionalidad. Miren, esto ha venido mucho en el último examen. ¿Qué es enfoque interseccional? Un enfoque interseccional lo que hace justamente es analizar algunos otros supuestos, analizar algunos otros mecanismos de opresión a los que ya existen, basados en prejuicios, como por ejemplo estigmatizaciones, estereotipos, situaciones por el tema étnicos, raciales, de sexo, de idioma, de nacionalidad, de religión, opinión política, edad, orientación sexual. Imaginemos, por ejemplo, una mujer que está siendo afectada a través de castigo físico, por ejemplo, a través de violencia física, pero que adicional a eso es una mujer que tiene alguna discapacidad, adicional a eso es una niña, por ejemplo, es un grupo etario de niña o es un grupo etario de adulta mayor, por ejemplo. Entonces, se le incorporan nuevas situaciones de vulnerabilidad y eso hace que tú valores los factores de riesgo o los factores de vulnerabilidad de la víctima. ¿Y eso dónde está? Justamente para poder otorgar una medida de protección, este protocolo te dice, identifícame, aparte de la ficha de valoración de riesgo, acá, valoración de los elementos para la identificación del riesgo y las medidas de protección más idóneas. ¿Cómo identifico el riesgo? Es porque tú haces un análisis primero centrado, te dice, a ver, vamos a ver acá.
Acá está. Por ejemplo, haces una identificación de nivel de riesgo severo, nivel de riesgo moderado, nivel de riesgo leve. Y sobre eso vas a identificar qué factores de riesgo tiene la víctima. Y también vas a identificar, por ejemplo, la peligrosidad de la persona agresora. Todo esto, por ejemplo, te dice, si tú vas a analizar la peligrosidad de la persona agresora, o en este caso la persona denunciada, la existencia de antecedentes penales, por ejemplo, en este caso, cuántas denuncias de violencia ya ha tenido anteriormente, si previamente ha sido denunciada, si hay medidas de protección, si ella ha venido incumpliendo las medidas de protección, el entorno también familiar, si hay líneas de entorno de protección a la víctima. Eso es lo que se tiene que analizar. Respecto a la situación de vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, su condición económica, su grupo etario, su identidad, si tiene alguna situación de discapacidad, su situación económica, todo eso tiene que ser analizado dentro de las condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué tipo de relación de dependencia tiene con el denunciado? Porque, por ejemplo, puede haber una dependencia emocional, una dependencia económica, algún otro tipo de dependencia que se puede dar. También es importante en este protocolo identificar los factores de protección de la víctima. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se realizan actos de violencia en contra de niños? Dentro del grupo familiar hay que analizar aquí, por ejemplo, para dar, y ese es el caso que tuve del castigo físico que se dio ante un niño de 8 años que fue al colegio y la profesora identificó el estado en el que se encontraba este niño y tuvo que iniciar el protocolo inmediato. Y es que el encargado en situaciones de desprotección es la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para Niño, Niña y Adolescente. Y que esta evaluación que ellos hacen es a través de la activación del protocolo. ¿Cuándo se hace esta activación? Por ejemplo, en el caso del maltrato físico, que es ambos padres respecto del niño y no tiene entorno o mayor líneas de entorno familiar o de protección. Entonces, en este caso se noticia siempre a la UP para que ellos le pueda dar alguna medida adicional en el caso de protección al niño, ¿no? Bien, estimados amigos, voy a dar opción a las preguntas porque veo que están levantando bastante las manos, pero vamos a terminar con el tipo de medidas que se pueden dar. ¿Qué tipos de medidas pueden darse? El impedimento de acercamiento, por ejemplo, la prohibición de comunicación, la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas, darle un albergue a la víctima. Esto es, estimados amigos, siempre repito en las conferencias y trabajamos a nivel de gobierno local, gobierno regional, gobiernos locales, enfatizar en la creación de albergues temporales, sobre todo albergues autosostenibles, para poder albergar a estas mujeres víctimas de violencia, que por ejemplo el día de hoy yo deseo salir de un ciclo de violencia, en realidad yo me voy a la comisaría, pero no tengo un espacio o un albergue que me permita a mí hoy pernoctar, por ejemplo, y no estar expuesta, o regresar con mi agresor o con mi violentador por temas de índole económico, de dependencias emocionales que no voy a poder superar sin este apoyo, ¿no? Situaciones como medidas cautelares en el caso del inventario de bienes, por ejemplo, la asignación económica de emergencia. Esta asignación económica de emergencia, señores, va a ser entendida como una asignación anticipada de alimentos. Y esto ustedes lo encuentran también, por ejemplo, cuando hacen una denuncia de alimentos, ahora con el nuevo protocolo o directiva, la 007-2020, dice que ni bien usted interpone la la demanda de alimentos, en el auto admisorio también se va a fijar fecha de audiencia y también se va a poner una asignación anticipada de alimentos. Miren lo importante que es aquí, porque como queremos dar una protección integral a la víctima, se va a activar el tema de la medida cautelar en el caso se requiera y se va a fijar la anticipada de alimentos en el proceso de violencia y va a remitir copias al juzgado de paz letrado en el caso que corresponda. Perfecto. Hay una prohibición de enajenar, una prohibición de venta, de hipoteca, etcétera, y los tratamientos que se dan reeducativos y tratamientos psicológicos. Perfecto. Bien, ahora sí vamos a pasar a las preguntas y veo que hay muchas preguntas. Excelente, doctora. Bueno, habíamos llegado a 452 conectados.
estos momentos todavía seguimos con 402 conectados, más de 50 participantes por Facebook Live en vivo. Doctor Juan Orlando, está activo su audio. Por favor, pregunta precisa referente al tema. Gracias. Buenas noches, ¿me escucha, doctora? Perfecto, doctor, le escucho. Buenas noches. En una parte de su ponencia usted señaló el inconveniente que tuvo una persona que no podía tener este DNI porque no había tenido partida de nacimiento y que había tenido que acudir a la vía judicial y que se había prolongado mucho el juicio. Tengo un caso parecido de un joven de 23 años que por el hecho de que su mamá iba a viajar y por la visa se casó con un extranjero, sin embargo el padre biológico era un peruano. Inscribieron la partida de nacimiento y posteriormente la anularon, tanto la partida del primer padre del que se casó con su mamá y posteriormente la otra partida del padre biológico. Ahora el joven tiene 23 años, no tiene partida, no tiene DNI y no tiene cómo identificarse. Defensoría del Pueblo, inmediatamente, doctor, disculpe que le corte. Miren, en este caso, lo que yo he hecho para que la señora tenga DNI, que tiene 27 años, usted puede denunciar violencia estructural. ¿Por qué? Porque la RENIEC tiene la obligación de que le dé validez a cualquiera de las dos partidas, porque al final este niño o esta persona o su patrocinado, indistintamente del nombre que pueda lograr llevar, porque uno es la partida 1 y la partida B tiene otro apellido porque es otro padre, luego ya él podrá, en ejercicio de su derecho a la identidad a nivel judicial, establecer, como en el caso que les había mostrado en la diapositiva, recuerdan de la ubicación del apellido y esto, en razón de este derecho a la identidad, podría identificar con cuál es el que él se siente o se genera este enlace de persona e identidad. Pero la RENIEC está siendo agresora en este caso, o bueno, denunciada por el tema de violencia estructural, porque hay un caso específico que, bueno, ahorita lo voy a rapidísimo, lo ubico porque yo ya lo he sacado, esta resolución como tal, en el que ellos tienen que iniciar un procedimiento de oficio, mire usted. Este procedimiento, acá está, 86. Este procedimiento de oficio que tiene que hacer la RENIEC para lograr la identificación de todos los ciudadanos. Eso es su obligación, es su responsabilidad. Él no puede decir, porque la RENIEC sabe que nos respondió, nos dijo, bueno, pero que inicie el proceso o que continúe el proceso judicial y luego que lo haga el proceso ante RENIEC. No, es que RENIEC tenía que otorgarle. Aquí el encargado no es el Poder Judicial, es RENIEC, que luego en el Poder Judicial se puede demorar mucho más años para lograr, como le digo, el tema de la identidad. Ahorita voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver aquí, un segundito. Aquí está. Y se las voy a enviar porque ya le he rayado. Aquí está, mire. Esta la he emitido yo, 86-2022, Tania Carolina. Lo hemos emitido el 28 de enero. Vamos a ver acá el tema de la oficio, se llama de oficio. Acá está, hay una sentencia muy importante que les va a servir. No, espérense. Acá está. Aquí está. Miren, acá se da violencia estructural por parte del Estado a través del Registro Nacional RENIEC. Aquí visibilicé justamente esta situación de que no se le había expedido. ¿Y por qué se estableció esto? Porque miren, ya hay una sentencia sobre esto. Yo le voy a pasar, doctor, esto al interno. Miren, aquí está, la 2273-2005, fundamento 25 y 24. Recuerdan también el caso Karen Mañuca, también habla sobre el mismo tema y la responsabilidad que tiene la RENIEC sobre de oficio iniciar este tipo de procedimientos. Y este expediente, el 388-2015, Carlos Alexander Cabe Villaverde, es el que dice justamente que este es el considerando, miren. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien es cierto, la parte interesada, esto es la denunciante, puede activar el procedimiento administrativo respectivo ante el RENIEC para tramitar el otorgamiento de su DNI o recurrir a la vía judicial ordinaria, como en el caso que le ha sucedido a usted,
que puede durar, imagínense, si el padre está en el extranjero, ese proceso va a durar infinito, porque hasta que el señor incluso con pandemia y todo decía, yo no voy a regresar, y eso que no estaba estaba en un país muy lejano, estaba en Chile nada más, pero las condiciones económicas no eran las necesarias como para que retorne. Como efectivamente se viene haciendo, en este caso desde los 17 años, viene llevando un proceso judicial sobre ese tema, ello no impide la actuación de oficio de la administración pública para la protección del interés general y garantiza los derechos e intereses de los administrados. O sea, no es un fundamento que la RENIEC diga, bueno, hazlo a nivel judicial. No me puede decir la RENIEC eso. La RENIEC tiene que solucionarme el tema de la identidad. Y ya lo ha venido haciendo en informes defensoriales, en el que busque Defensoría del Pueblo, Derecho a la Identidad, RENIEC, y la Defensoría del Pueblo, en este caso mío, lo ha llevado muy bien, o sea, ha actuado de manera muy rápida, adicional a lo que se ha dictado en la medida de protección. Bien, siguiente pregunta, para darle opción a todos. Aquí Sí, le paso, doctora. doctor. Sí, ahorita le envío, chicos. Estimados participantes, los materiales se van a subir en el aula virtual que ponga a disposición la doctora. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctora Magali, está activo su audio. ¿Cómo está usted, doctora? Muy buenas noches. Doctora, ¿qué medidas tomar cuando una persona tiene medidas de protección, pero a pesar de ella, la misma persona se acerca al presunto agresor? ¿Qué medidas tomar contra ella? No, es que a mí, Magali, estimada, mira, esa es una problemática que se viene dando, efectivamente, porque miren, sin ir muy lejos, desde que usted hace la denuncia, hoy Magali, por ejemplo, en la comisaría acompaña usted a su patrocinada, va a la comisaría, pide las medidas de protección, yo cumplo como juez emitiéndola dentro de las 24 horas, 48 horas o 72 horas, dependiendo de la gravedad, y imaginemos que me fui hasta las 48 horas. En las 48 horas, yo cuando ya me comunico con la víctima para poder delimitar el conflicto como tal y poder otorgar una medida coherente, razonable y todo lo que me dice el protocolo, la señora me dice, doctora, ya retorné con mi pareja. Vamos a dar una nueva oportunidad, es decir, se fueron a la comisaría, peor que ese día pelearon, pero la relación es tan tóxica que ellos quieren regresar y quieren estar dentro de ese espacio de violencia. Perfecto. Pasa, estimada Magali, que cuando no hay hijos, bueno, ellos podrían libremente, la señora o la denunciante podría, voy a dejar de compartir, podría volverse a encontrar, no habría opción de tener un mecanismo de ahí un incumplimiento porque ella tiene la decisión de acercarse o permitirle el ingreso. Eso sería una carta a su favor, más bien, de esta persona. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando hay niños? Aquí aplicamos lo que hemos dicho en clase. Si estas personas tienen un nivel de toxicidad que ella quiere, no se quiere alejar, tiene una medida ya de protección, pero eso está afectando en realidad al niño, más bien yo lo que puedo hacer es, en esa nueva incidencia, ya sea que el vecino escuche, doctora, ella lo deja ingresar nuevamente, pese a que tiene sus medidas de protección, lo deja ingresar. Puede ser que lo sea el vecino, puede ser el tío, el sobrino, la suegra, quien sea que denuncie al juzgado y diga, incumplimiento de medidas de protección, porque él viene y la deja ingresar, y usted dirá, bueno, pero es su ámbito de, ella quiere autorizar el ingreso. Sí, pero esos nuevos actos de violencia o maltrato del denunciado a la víctima era por un tema de violencia física, y deja ingresar nuevamente, pese a que tiene esa medida de protección, y la golpea y está presente el niño, y el niño llora y escuchamos que el niño llora. Aquí ya no escapa a la decisión de la víctima, de que ella diga, bueno, pero yo sí quiero regresar con él y no importa que me pegue. No, porque está haciendo en presencia de este niño que es el grupo vulnerable, categoría niño, y más bien ahí, en ese caso, yo tendría que tomar las medidas respecto al niño, que sería, por ejemplo, iniciar un proceso de desprotección, remitir copias a la UPE, en el caso que hay demunas, remitir las copias a la demuna. Entonces, no se trata de que solamente es decisión de la víctima. Cuando no hay afectación de algún otro grupo vulnerable, bueno, la víctima podrá tener su carta bajo la manga de que mientras que ella quiere estar cerca de su agresor, puede estarlo, pero cuando ya ella ve prácticamente que esa carta la tiene ahí, la puede usar, cuando el señor nuevamente la quiere agredir o lo que fuese, dirá incumplimiento de medidas. ¿Por qué? Y la otra persona no va a decir, no, pero ella lo consintió. No, porque el incumplimiento de una medida de protección no está en razón del consentimiento de la víctima, sino el incumplimiento del acatar la decisión del juez. Por eso se inicia el proceso penal de incumplimiento de medida de protección.
Bien. Excelente, doctora. Tenemos a la Desca. Muy buenas noches. Está activo su audio, doctora. Usted me avisa cuando paramos, por favor. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Doctora, buenas noches. Yo le quería preguntar con respecto a las medidas de protección. Quería saber por cuánto tiempo tienen vigencia Ya. en Justamente caso de habíamos presión. dicho, las medidas en la diapositiva, ¿recuerdan? El tiempo de vigencia de la medida de protección va a ser hasta que el juez que la emitió, es decir, el juez de familia que emitió la medida de protección, la deje sin efecto. Ese es el tiempo de la vigencia. Y si usted quiere que se deje sin efecto porque en el ámbito penal ya se resolvió la inocencia de su defendido, tal vez, eso no tiene un efecto inmediato. Tiene que el juez que lo conoció valorar la situación, decir, bueno, efectivamente ha ido a su terapia psicológica, ya tienen una mejor relación, el riesgo ya desapareció. Solo cuando el riesgo desaparezca, el juez que emitió la medida puede dejarla sin efecto. Si no, esa medida va a continuar estimada. Así, en el ámbito penal le han dicho que él era inocente. Para el juez de familia puede ser que, pese a que no se encontraron pruebas en el ámbito penal, pero en el ámbito de protección sí hay indicio razonable de que esa persona puede verse afectada en su integridad con la presencia de esta otra persona. Entonces, son ámbitos totalmente diferentes. Bien, y la última pregunta. A ver. Excelente, doctora. Doctora Luisa, muy buenas noches, doctora. Está activo su audio. Doctora, buenas noches. Doctora, cuando una persona tiene medidas de protección por violencia psicológica y también al denunciado le dan su régimen de visitas los domingos y el denunciado no cumple en ir a ver a su hijo los días que le ha dado el juez para que visite a su bebé, ¿qué debo hacer en ese caso, por ejemplo? ¿Qué se debe hacer, por ejemplo? Te digo lo ¿Informar al siguiente, juez? el tema de violencia, no, es que, doctores, en el tema de violencia a nivel de medidas cautelares, es el mismo proceso, prácticamente es la misma concepción respecto a un proceso ordinario de tenencia o de régimen de visitas. Usted misma hace la pregunta, ¿qué pasa en un proceso ordinario, en un proceso de violencia, cuando la persona que tiene la tenencia, la otra persona tiene el régimen de visitas, pero el que tiene el régimen de visitas no quiere ir a visitar a su hijo, pese a que tiene la opción de ir a visitarlo determinados días? Usted informa que lo obliga a la persona o al padre que se quedó con el régimen de visitas, por ejemplo, de 2 días, obligarlo a que visite a su hijo. Eso no se puede hacer. Usted no puede obligarlo a que vaya. Más bien, esa persona que tiene su régimen de visitas de 2 días tiene la posibilidad de exigirle a la persona o a la mamá que tiene la tenencia de que le permita que pueda, sin obstrucción, sin limitación al régimen que tenga, régimen con externamiento, sin externamiento, que pueda ejercer su derecho que está en una resolución y que dice tú tienes que visitarlo tal y tal día. En el caso que tú tienes esta opción de visitarlo tal y tal día, pero no lo quieres hacer, no hay forma que la mamá lo obligue al papá a que venga a visitarlo. Si él, por ejemplo, si está cumpliendo con sus deberes de alimentación, bajo ese supuesto no podríamos, porque incluso pensemos en un supuesto de suspensión, tal vez, de alguna patria potestad por el tema alimenticio, pero no se configura, porque una cosa es el tema de tenencia y régimen de visitas, y otra cosa muy diferente es que tú en el caso de violencia digas que se obligue al padre a visitar a su hijo, porque si no eso le genera violencia. No funciona así. Lo que sí están utilizando muchos y que he visto es que, por ejemplo, hay personas que, en el caso mío, imaginemos que yo tengo un hijo, el papá de mi hijo tiene la tenencia, es decir, él vive con mi hijo, y a mí me han dado solamente sábados y domingos para verlo. Yo voy los sábados y domingos a ver a mi hijo, pero el papá de mi hijo me impide verlo, me dice, no, está durmiendo, no, está con gripe, no, hay COVID, no se puede, hoy Tania no puedes ver a tu hijo. Entonces, y yo he estado acostumbrada a estar con mi hijo desde el inicio de la mañana hasta la noche, llevarlo al colegio, y este niño, mi hijo, está teniendo una grave afectación. Incluso en el colegio está deprimido, llora, dice quiero ver a mi mamá, mi papá no me deja, quiero ver a mi papá, empieza a bajar su rendimiento estudiantil, la psicóloga del colegio se da cuenta, lo llama al papá, le dice atentos a esto. Ahí yo puedo, o en el caso que sea él al contrario igual también, imaginemos que es al revés, yo puedo ser hombre o puedo ser mujer,
yo sí puedo denunciarlo por violencia psicológica, pero no hacia mí, por violencia psicológica a mi hijo. Y puedo pedirle, señor juez de violencia, varíeme la tenencia. A mí, porque yo doy las más garantías de que él puede ejercer el régimen de visitas que él me permita a mí ejercerlo. Porque esas son las reglas del proceso ordinario de tenencia. ¿Quién se queda con la tenencia en el proceso ordinario familiar? No es aquel que le da ya la mayor posibilidad de que la otra persona también pueda tener contacto con su hijo, porque no están suspendidos los derechos de visita. Y en el tema de violencia, ¿se puede encajar? Si es la pregunta, sí lo podemos encajar como violencia. El tema de esa obstrucción de poder tener contacto con mi hijo, pese a que yo tengo un régimen de visitas. ¿Se puede? Claro, puedo encajarlo, pero tendría que encajarlo siempre y cuando exista una situación, o bueno, hay indicio razonable de una violencia psicológica, no en mí, sino en el niño. El niño está teniendo una afectación porque su papá me está impidiendo a mí verlo. O al revés, el niño está sufriendo una afectación psicológica porque la mamá no lo está permitiendo que su papá lo vea a su hijo. Puede haber, sí, ya ha habido un pleno. Revisen el pleno del 2 y 3 de diciembre, se lo voy a mandar a Reader también ese pleno del 2 y 3, donde dice violencia familiar y medidas de protección. Es más, Reader, creo que este viernes, chicos, vamos a dictar un curso de eso. Medidas de protección, es verdad, Reader, ¿no? Este viernes vamos a dictar medidas de doctora, protección. 6:30. 6:30 vamos a dictar el caso específico de lo que les estoy diciendo, el tema de las medidas cautelares en los procesos de familia, pero referidos a los temas de violencia. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? La fijación de pensión de alimentos y la tenencia temporal. Esos dos supuestos vamos a revisar el pleno del 2 y 3 de diciembre, donde te da la posibilidad de que pese a que tú tienes una sentencia ya, y que tú puedes decir, oye, cosa juzgada, que eso lo vean en su ámbito de familia. ¿Por qué el juez de violencia tiene que involucrarse si eso ya está viéndose en un juego de familia? Es que te dice, claro que te puedes involucrar, siempre y cuando exista una afectación mayor. ¿De quién es esa afectación mayor? De este niño que está sufriendo esta afectación a su integridad. Y eso es un tema muy interesante el que ha tocado la participante, pero eso es producto ya de una conferencia mucho más amplia. Estimados amigos, para decirles que ustedes me pueden seguir en mis redes sociales y podemos seguir esta conversación tal vez ya el día de mañana, porque ya es bastante tarde, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. También estoy en las publicaciones de Audiápolis, en la academia, y este viernes estamos dictando un curso sobre medidas cautelares en los procesos de familia. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Si hay una medida cautelar de protección